de Salomón, hermanos. Ahí vamos a ir a Primera de Reyes, capítulo 1. Vamos a dar lectura ahí, hermanos, solamente a los primeros 15 versículos. Gloria al Señor. Yo leo el primero y usted es el segundo. Es Primera de Reyes, capítulo 1, del 1 al 15. Vamos a dar lectura ahí alternadamente. Yo leo el primero y usted es el segundo, y concluimos ahí juntos en el 15. ¿Lo encontramos, hermanos? Amén. Dice la palabra: cuando el rey David era viejo y avanzado en días, le cubrían de ropa, pero no se calentaba. Le dijeron por tanto sus siervos: busquen para mi señor el rey una joven virgen, para que esté delante del rey y lo abrigue y duerma a su lado de gran calor, mi señor el rey. Y buscaron una joven hermosa por toda la tierra de Israel, y hallaron a Abisag, sunamita, y la trajeron al rey. Y la joven era hermosa, y ella buscaba al rey y le conducía al rey, pero el rey nunca la conoció. Entonces Adonías, hijo de Huguet, se rebeló diciendo: yo reinaré. Y se hizo de carros y de gente de caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Y su padre nunca le había establecido días por días se hizo eso era de él, y había nacido después de Salomón. Y se había puesto de acuerdo con Joab, hijo de Sarvía, y con el sacerdote Abiatar, los cuales ayudaban a Adonías. Pero el sacerdote Benaía, hijo de Jehoiada, y el profeta Natán, Simei, rey de los grandes de David, Y matando Adonai ovejas y vacas, animales gordos junto a la peña de Solé, la cual está cerca a la fuente de Rogel, convivió a todos sus hermanos, a los hijos del rey y a todos los varones de Judá, siervos del rey. pero no convidó al profeta Natán, ni a Benaía, ni a los grandes, ni a Salomón su hermano. Entonces habló Natán a Betsabé, madre de Salomón, diciendo: ¿no has oído que reina Adonías, hijo de Agüit, sin saberlo David, nuestro señor? Ven pues ahora, y toma el consejo sobre tu vida y la de tu hijo Salomón. Ve y entra el rey David y dile: rey señor mío, ¿no juraste a tu sierva diciendo: Salomón tu hijo reinará después de mí, y él se sentará en mi trono? ¿Por qué pues reina Adonías? Y estando aún el rey con él, y fue de su razón. Entonces Betsabé entró en la cámara del rey, y el rey era muy viejo, y Abisag, sunamita, le servía. Bendito Dios, en este momento, Padre, venimos delante de tu presencia. Primeramente, Dios, dándote gloria, honra y alabanza, porque usted solamente la merece. Estamos por compartir esta lección. Yo te pido, Dios, que tu Espíritu Santo sea el que nos guíe, que tu Espíritu Santo nos ilumine, que tu Espíritu Santo venga y ponga la palabra en nuestra boca, que podamos ser administrados y edificados para honra y gloria tuya. Nos ponemos en tus manos, y que tu Espíritu Santo sea el que administre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Tome asiento, hermanos. La coronación de Salomón, hermanos. Empieza que David ya es viejo, ya no puede, su partida está cerca. Entonces la preocupación es quién va a tomar el trono. Pero como dije aquí, había un personaje aquí, un hijo mayor que Salomón, que quería el trono, quería ser el rey. Pero Dios ya había hablado a David, y sabía David que Salomón sería el próximo rey de Israel. Entonces aquí este personaje quería tomar el lugar que le correspondía a Salomón, y buscó la manera. Yo solamente quiero que entendamos, hermanos, a veces pensamos que hacemos la voluntad de Dios y que no habrá oposición. Estamos equivocados. Usted busque hacer la voluntad de
siempre va a haber oposición. Usted busque hacer lo que Dios nos está encomendando a que hagamos y siempre va a haber un tropiezo. Siempre va a haber alguien que va a tratar de impedir que logremos el propósito por el cual Dios nos ha llamado. Dios había escogido a Salomón como rey, pero sin embargo su hermano mayor se estaba adelantando. Se estaba preparando para tomar el lugar. El texto en esta mañana dice: como yo te he jurado por Jehová, Dios de Israel, diciendo, tu hijo Salomón reinará después de mí, y él se sentará en mi trono, en lugar mío, que así lo haré hoy. Los líderes cristianos deben valorar y promover la sucesión de liderazgo piadoso. Como todo líder. ¿Sabe por qué hay problemas en los lideratos? Porque el que tiene liderato, hermanos, antes de su partida, no busca la guianza de Dios para saber quién va a tomar el lugar. Cuando tomamos el lugar con agravio, sin discernimiento, sin buscar la voluntad de Dios, siempre va a ir de fracaso en fracaso. Cuando hay un interés personal en el liderato, aquel lugar no va a prosperar, aquel lugar no va a crecer. Cual sea la situación que hagamos, ya siendo hablando en la iglesia, en tu trabajo, donde quiera que busques, si no buscamos la voluntad de Dios, si no buscamos la voluntad propia, mi beneficio personal, aquel lugar no va a prosperar. Y yo creo que muchos de nosotros hemos visto esto. Y usted se pregunta, ¿por qué no ha prosperado? ¿Por qué no ha podido prosperar? La única razón, que no está buscando o no se está dejando guiar por la voluntad de Dios. Dios tiene un plan para tu vida y para la mía. Dios tenía un plan para Salomón. A menudo experimentamos oposiciones, dificultades en el camino. ¿Cuántos de nosotros simplemente, hermanos, algo simple y sencillo, para llegar en esta mañana a este lugar, hubo obstáculos, hubo oposición? Simplemente algo simple, llegar ante la presencia de Dios. ¿Cuántos no llegaron esta mañana por esos obstáculos y esas oposiciones que se enfrentaron esta mañana? Yo quiero que entendamos, si es manera o el caso es buscando la voluntad de Dios, buscando agradar a Dios, va a haber problemas. Aquí empieza la lección de esta manera. Tal fue el caso de Salomón años antes. Dios había declarado que Salomón sería el sucesor de David en el trono de Israel. Pero había un enemigo que deseaba frustrar el plan de Dios y adueñarse del trono. El propio hermano de Salomón, su propio hermano, quería usurpar un lugar que no le correspondía. Pero como dice la palabra, el que está en la mano de Dios, ¿quién se lo va a arrebatar? Cuando está el plan de Dios, hermanos, llueve, truene, venga lo que pase, se va a cumplir el propósito de Dios. Hay gente que quiere perturbar, hay gente que va a estorbar nada más. Aquí vemos al hermano de Salomón.
Y se me olvida el nombre, hermano. Adonías, hermanos. Este personaje quería tomar el lugar cuando Dios lo había declarado que era para Salomón. Entonces su propio hermano vino a poner obstáculos y a adueñarse. Dios usó al profeta Natán y a la esposa de David, a Bersabé, para cumplir su plan. Dios viene y levanta a alguien. Siempre Dios tiene un instrumento para llevar a cumplir, que se cumpla su palabra. A veces nosotros no nos agrada, no va conforme lo que yo quiero, pero no es lo que yo quiero. ¿Qué está pidiendo Dios? ¿Qué está demandando Dios de nuestras vidas? ¿Qué es lo que Dios quiere en nuestras vidas? Recuerde, de Salomón, de David, venía Cristo. Y si usted mira, hermano, lo que hace David, cómo envía a Salomón, ¿qué le dice? Prepara la mula para que vaya y entre la ciudad montado en esa mula, para que el pueblo vea quién es el escogido, quién es el rey. Cuando la gente lo vio entrando a Salomón montado en la mula, la Biblia dice una mula, pero cuando Cristo entró a Jerusalén en la entrada triunfal, entra montado, dice, en un pollino, en un hijo de asno. A Salomón en una mula. A lo mejor sería un burro o un asno, no sé cómo es la interpretación, pero entró en un animal de carga. Entró a la ciudad y el pueblo lo vio, y al verlo el pueblo se dieron cuenta que era el próximo rey de Israel. Ahí hay un simbolismo, hermanos. Al ver a Cristo entrar a Jerusalén montado en un pollino, era el rey. Escúcheme, vemos lo que hizo David. Envió a Salomón que preparara el animal y entrara montado a la ciudad para que la gente lo viera, que era el próximo rey. Al comenzar esta lección, David estaba por morir. Era el momento de pasar el trono a su hijo Salomón. Este era el deseo de David y también era el plan de Dios. Sin embargo, Adonías, el hijo mayor, sobreviviente, porque había otros dos hijos anteriores, pero ya estaban muertos, ya habían muerto. Pero este Adonías era el mayor de los que quedaban vivos y quería el poder, quería el reinato. Tenía su propio plan respecto a esta poderosa posición. Sin embargo, a pesar de la ambición de Adonías, la voluntad de Dios se cumplió. Lo que quiero que entendamos, a pesar de la ambición de los líderes hoy en nuestros días, la voluntad de Dios se va a cumplir y el evangelio va a ser predicado a toda criatura, y entonces vendrá el fin. Aunque haya personas que no quieren hablar la palabra de verdad, que están buscando palabra para que la gente se agrade, para que la gente se alegre, para que la gente esté contenta, y no le dicen la verdad. Dios está buscando santificación y el pueblo no se quiere santificar. Dios está buscando que el pueblo se humille y el pueblo no se quiere humillar. El pueblo no quiere buscar a Dios. El pueblo quiere pagar que alguien más interceda por él. No quieren doblar rodilla. No quieren pagar un precio personal. Recuerde, Dios le dice a Saúl, así como la ofrenda de la gordura, todo esto que me traes, no se compara con la obediencia. Dios está buscando un corazón humilde,
un corazón obediente que le sirva. Esto es lo que viene a agradar. No todo sacrificio que hagas, toda ofrenda que traigas, no cuenta a que tú seas humilde y obediente. Esto es lo que Dios está buscando, hermano. Un corazón humilde, un corazón obediente que le sirva. ¿Qué miraba en Adonías? Un corazón ambicioso. ¿Qué está haciendo? Tratando de usurpar un lugar que Dios no había permitido que él tomara. Pero sin embargo, él quiso levantarse, juntó sus hombres de guerra, sus caballerangos, y correteaban sus carruajes para que lo vieran, que era el próximo rey. Pero sin embargo, Dios tenía otro plan. En 1 de Reyes del 1 al 27, Adonías se declara rey. El reinado de 40 años de Salomón marcó la época más próspera y unificada de los 600 años que el pueblo de Dios vivió como nación independiente. ¿Cuál fue el tiempo más fructífero? En el tiempo o los 40 años que Salomón reinó en el pueblo de Israel. Fueron los años más bendecidos, fueron los años más prósperos del pueblo de Israel, cuando Salomón reinó en el pueblo de Israel. Pero su transición al poder no fue fácil. Para llegar al lugar que Dios te quiere poner, no va a ser fácil. Vas a tener muchos enemigos, vas a tener muchos contrarios. Va a haber muchas personas que van a tratar de humillarte, de sobrebajarte, de hacerte que no vales nada. ¿Qué es lo peor? Esto es lo que se encarga el enemigo para que no cumplas tú el propósito para el cual Dios te llamó. Aquí vemos un gran ejemplo. Dios tenía a Salomón como rey y claramente lo dice. 40 años que reinó Salomón fueron los 40 años más prósperos y más bendecidos que el pueblo de Israel pudo tener en toda la historia del Antiguo Testamento. Él había declarado que su hijo Salomón como sucesor, pero Adonías trató de afirmarse como rey. Joab era el jefe, hermanos, de los capitanes, o más bien como los guardaespaldas de David. Era un líder, un buen soldado. Y Abiatar era parte del sacerdocio. Estos dos personajes se dejaron engañar para trabajar con Adonías, para hacer pacto con él. Adonías era mayor que Salomón, por lo que tal vez se sintió justificado en el reclamo del trono para la elección de Dios. Reunió personas de poder, como fue Joab y Abiatar, el sacerdote, que lo apoyaron. E incluyó a aquellos leales a sus oposición. Para su fiesta de coronación, eligió un lugar cerca de Jerusalén para que el que estaba dentro de la ciudad pudieran escuchar lo que estaba pasando. Quería que el pueblo se diera cuenta que se estaba ya declarando él como rey. Pero Dios tiene todo en control. ¿Qué es lo que hace el profeta Natán? Un siervo fiel, un profeta elegido por Dios. A él no lo invitó a Adonai porque sabía que no iba a ir de acuerdo con él. Y por eso dice Natán, el profeta, inició un plan para frustrar a Adonías, los planes de Adonías. Le pidió a Betsabé que le recordara a David los planes que Dios tenía para Salomón. Que
él los había confirmado. Pero sin embargo, al acercarse a David, Betsabé usó sabiduría y discernimiento. Primero señaló que David estaba perdiendo contacto con los eventos del reino. Ya no sabía qué estaba pasando a su alrededor por su edad. Necesitaba ya un sucesor, necesitaba un reemplazo. Ya estaba avanzado en edad, ya estaba para morir. Y él necesitaba dejar a alguien en su lugar. Segundo, identificó a los cómplices de Adonías. Tercero, le recordó David que todas las naciones estaban esperando para conocer a su sucesor. Cuarto, señaló que ella y Salomón enfrentarían consecuencias horribles después de la muerte de David si no actuaba al momento. ¿Qué hubiera hecho Adonías? La hubiera matado a Betsabé y a Salomón. Salomón era un joven de escasa edad, 20 años, cuando tomó el reinado. Alguien sin experiencia, Adonai podía ver acabado simplemente con ellos. Natán entonces preguntó a David, ¿tenía la intención de que Adonías fuera rey? Betsabé y Natán confrontaron al gran rey con alguna dura realidad, con el fin de evitar conflictos a medida que se desarrollaba el plan de Dios. Ellos buscaron la manera de evitar conflictos entre ellos. Pero le digo una cosa, cuando alguien está planeando algo y no le sale bien, va a buscar otra manera de lograrlo. Porque aquí vemos Adonías, cuando Salomón es coronado como rey, su vida sigue su vida y es perdonado. Pero sin embargo buscó una manera de cómo destronar a Salomón. Después de que no pudo la primera vez, buscó otra segunda oportunidad. Y esto es, hermano, lo que usted y yo enfrentamos cada día cuando seguimos fieles a Dios, buscando su voluntad. Van a venir obstáculos, van a venir problemas, van a venir dificultades, porque buscamos la voluntad de Dios. Yo le digo, yo conozco personas que dicen, yo no leo la Biblia, yo no oro y no hago muchas cosas porque no quiero problemas. ¿Usted cree que va a llegar ante la presencia de Dios? ¿Qué le dice Dios a José? Esfuérzate y sé valiente. Dios está pidiendo esfuerzo del pueblo, hermano. Dios está esperando que nos esforcemos, que luchemos a entrar ante la presencia de Dios. Nos da, aquí la tierra es un peregrinar, hermanos. Estamos aquí, podemos decir a unos 10, otros 20, otros 30, otros 40, otros 50, 60, 70, 80, 90 y hasta 100 años. Para que busquemos la voluntad de Dios y lleguemos ante su presencia. Pero a veces caminamos aquí en la tierra por 20, 50, 70, 80, 90 y 100 años y nunca buscamos la voluntad de Dios. Nos vamos a presentar ante Él y vamos a decir, te di 100 años y no me buscaste. Te di 80 años y no me buscaste. Te di 70 años y no me buscaste. Apartado de mí, no te conozco. Es la palabra que va a escuchar. Dios nos da un peregrinar aquí en la tierra para que lo busquemos y caminamos aquí en la tierra y hacemos nuestra vida como queremos, a como yo quiero vivir, o simplemente para agradar al que me rodea, para agradar a los que están a mi alrededor. Triste, la Biblia dice, es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Y usted y yo a veces obedecemos más lo que la gente dice que lo que dice Dios.
¿Estamos buscando la voluntad de Dios? Estamos un peregrinar. La Biblia dice que aquí en la tierra es solamente un peregrinaje. Estamos de paso. Nadie se quiere morir, pero aquí no vamos a caminar. Ya sea la vida que nos dé. Unos se van más jóvenes, otros se van más viejos, pero todos nos vamos a ir un día. Y Dios nos da la oportunidad de que hagamos su voluntad y lo busquemos a Él. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, llorare y buscare mi rostro, entonces yo iré de los cielos, perdonaré su pecado y sanaré de su tierra. Es lo que dice la palabra. No lo digo yo, es lo que dice la Biblia. Que no la lea es otra cosa. Que no la busque es otra cosa. Pues la Biblia dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, llorare y buscare mi rostro, entonces yo iré de los cielos, perdonaré su pecado, sanaré su tierra. Pero ¿qué estamos haciendo? Ocupados en muchas diligencias, ocupados en los negocios de la vida. Pero sin embargo, no tengo tiempo para buscar a Dios. Primera de Reyes 1:28. El rey David se declara rey a Salomón. La debilidad de David para gobernar a su familia fue evidente en Amón y en Absalón. Si bien no podía cambiar el pasado, se ocupó del problema presente y la necesidad del futuro. Sus antiguos hijos que habían muerto, ya no había nada que hacer. Ahora estaba el presente y el futuro del pueblo de Israel. Después de que Natán le instó a tomar una decisión, David llamó a Betsabé para asegurarle que Salomón ciertamente sería el rey de Israel, y pidió la coronación de Salomón. Esta coronación involucraría el sacerdote Sadoc y el profeta Natán, dos personas fieles a David, y al líder militar Benanías. Salomón fue llevado en la mula del rey al manantial de Gijón, cerca del lugar donde se descansaba el arca del pacto. Ahí el toque de la trompeta marcaba la coronación, que iniciaría el traspaso del poder y el cumplimiento de la promesa de Dios a David. En 2 de Samuel 7, del 7 al 17, que finalmente culminaría en Cristo, el eterno Rey de Reyes. ¿Qué es lo que hace? Lo lleva, lo manda en la mula a donde está el arca del pacto, aquella ciudad, para que el pueblo vea quién es el nuevo rey. Adonías oyó el toque de la trompeta y se enteró de lo que estaba sucediendo, por lo que huyó al altar del Señor. Sabía que el mismo destino que había planeado para Salomón ahora podría acontecerle a él. Lo que él había planeado para su hermano Salomón, para destruirlo, sabía que se le iba a voltear, porque había desobedecido, había tomado un lugar que no le correspondía. Tengamos cuidado cuando tomamos el lugar que no nos corresponde. Dios no es un Dios de juegos. Dios es un Dios de poder. Y Él viene buscando, hermano, que usted y yo hagamos su voluntad y no la nuestra. Buscar primeramente el reino de Dios, dice la Biblia, y su justicia. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y Dios dice, todo lo demás va a ser añadido. Pero usted y yo buscamos la añadidura y después busco a Dios. Si Dios me sana, voy a la iglesia. Si Dios hace esto, hago lo otro. No, me sane o no me sane, yo sirvo a Dios. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, dice la palabra. ¿Qué dijo Job? ¿He de bendecir a Dios solamente cuando las cosas me van bien? No, hay que bendecir a Dios siempre. Tenga o no tenga, esté cansado o no esté cansado, yo tengo que bendecir a Jehová.
La Biblia dice que Él da fuerzas al cansado. Venid a mí, todo el que está trabajado y cansado, que yo lo haré descansar. Hay mucha palabra, hay mucha promesa y la sabemos, pero no la aplicamos a nuestra vida. Sabemos la palabra, pero no la aplico a mi vida. Yo quiero vivir como yo quiero. Por eso le digo, hermanos, como dice mucha gente por ahí, no pasa nada, Dios no va a enviar a nadie al infierno. Exactamente, Dios no envía a nadie, usted se va solo. Porque Dios nos ha dado ese libre albedrío de escoger entre el bien y el mal, de escoger entre el camino de Dios y el camino de maldad. La Biblia me dice, por cada palabra que salga de mi boca, yo voy a dar cuentas ante Dios. Así que palabras sin fundamento que no tenemos que decir, tengamos cuidado, porque yo voy a dar cuentas ante la presencia de Dios por cada palabra que sale de mi boca. Adonías oyó el toque de la trompeta que había sido coronado Salomón, y aunque Adonías trató de usurpar el trono, los planes de Dios, pero su pueblo se cumplieron. Ninguna conspiración humana, escúcheme, ninguna conspiración humana podrá cambiar el plan de Dios. Ninguna conspiración que hagan en contra de otro puede cambiar la voluntad de Dios. Nosotros también podemos confiar en Dios, que nos cuidará en tiempo de crisis, cuando el futuro parece incierto. Parece que no lo vamos a hacer. Parece que toda la situación va mal. Pero sin embargo, Dios nos dice, yo estoy contigo. Confiad. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido el mundo, dice Dios. Hay que confiar en Él, hermanos. Hay que disfrutar, hay que deleitarnos. ¿Qué dice la palabra? Yo me gozo en mis tribulaciones. Yo me gozo en los problemas. Yo me gozo en la enfermedad. Yo me gozo en las circunstancias. Diga el débil, fuerte soy. Es lo que dice la palabra. Y sabemos la palabra, pero no la aplicamos a nuestra vida. Estoy débil, ay, me siento débil. No, levántate, eres fuerte. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Usted y yo nos dirigimos por lo que vemos, por lo que oímos. Y Dios nos dirige por fe. Y la Biblia dice, hermanos, que sin fe es imposible agradarle. Y dice la Biblia que a cada uno de nosotros nos ha dado una medida de fe. La fe está ahí, úsela. Primera de Crónicas 29:1. Después dijo el rey David a todas las asambleas: solamente a Salomón mi hijo ha elegido Dios. Él es joven y tierno de edad, y la obra grande, porque la casa es para hombre, sino para Jehová Dios. Yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro, plata, cosas de oro, plata, para las cosas de la plata, bronce para los de bronce, hierro para los de hierro, y madera para los de madera, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores, y toda clase de piedras preciosas, y piedras de mármol en abundancia. En otras palabras, David había cargado todo lo que se necesitaba para levantar el templo, pero Dios no permitió que David levantara el templo, porque había derramado mucha sangre. Entonces tenía provisto a Salomón para que levantara el templo. Las crónicas fueron escritas después del exilio babilónico y relata mucho de los mismos sucesos del libro de Samuel y de Reyes, pero transmiten un significado teológico más amplio en los eventos. Grandes consuelos para los exiliados
que regresaban. Estos libros mostraron que Dios tenía un gran propósito para su pueblo y que su propósito perduraba. Observe la amonestación de David al pueblo en la coronación de Salomón. Así como el pueblo se había unido en torno a David, ahora tendría que unirse al torno de Salomón, que era joven, inexperto, y además David dice: solamente a Salomón, mi hijo, ha elegido Dios. Estas palabras le dice al pueblo: solamente a Salomón, mi hijo, ha escogido Dios. Y usted sabe, cuando Salomón vaya y ofrece sacrificio a Dios en lo alto, ahí viene el ángel de Jehová y le habla. ¿Y qué le dice el ángel de Jehová a Salomón? Pídeme lo que quieras. Era un varón joven, sin experiencia. ¿Qué fue lo que pidió? Sabiduría, entendimiento para dirigir el pueblo, cuando él podía haber pedido riquezas, cuando él hubiera pedido poder, cuando él podía haber pedido otras cosas, bienestares. Vino a pedir sabiduría. ¿Y qué le dice Dios? Por cuanto no me has pedido riquezas, no me has pedido, te lo voy a dar. ¿Se acuerdan de aquellas dos mujeres que se acostaron juntas con su bebé? Y una de ellas lo ahogó. Se acostó arriba de él tal vez y lo ahogó. Y luego al despertar miró que su hijo estaba muerto. Se lo cambió a la otra. Y estaban allí en un dilema. No, que es el mío, que es el mío. Estaban peleando. ¿Qué dijo Salomón? Vamos a llevarse a Salomón. Dijo Salomón: ¿saben qué? Para evitar problemas, vamos a cortarlo por la mitad. Le damos un pedazo a cada una. ¿Qué dijo la madre? No, déselo a ella. Y la otra que dijo: no, córtenlo, porque no era su hijo. ¿Y qué dijo Salomón? Dénselo, ella es la madre. La madre que dijo, prefirió que su hijo viviera, no importara que estuviera con la otra mujer. Pero sin embargo la otra mujer dijo: no, córtenlo. Entonces ahí vemos la sabiduría que Dios le empezó a dar a Salomón. ¿Y qué pasó? Se lo entregaron a la mujer correcta, a la madre. Pues les digo, podemos ver, aunque era joven, Dios lo dotó de entendimiento, sabiduría. Mire, los reinos a su mundo alrededor venían a hablar con Salomón, a conocerlo, por el entendimiento y sabiduría que tenía. Pero esto solamente lo hizo porque buscó la voluntad de Dios. Aunque podemos ver que al final, hermanos, falló. Se equivocó. Pero yo quiero que sepamos algo importante. Cuando Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito, se va a cumplir. Aunque 20, 50 o 60 se opongan, el plan de Dios se cumple. Aunque, digamos, aquí habremos unos que 20, 25 en esta mañana, unos 25, 30. Si usted como 25 y 2 personas nada más, le digo una cosa: Dios con esas 2 personas puede cumplir el propósito para el cual Él ha llamado, aunque los demás se opongan. Aunque los demás se opongan, con 1, 2 personas Dios cumple su propósito. La Biblia dice que si usted no habla, las piedras hablarán. Y le digo una cosa: hoy en nuestros días,
En vez del pueblo de Dios estar declarando que Cristo viene, que estamos viviendo tiempos peligrosos, ¿qué es lo que están diciendo los noticieros? La gente inconversa, las noticias, estamos viviendo tiempos apocalípticos. Las piedras hablando y el pueblo de Dios callado. Esas piedras es la gente que no sirve a Dios y están declarando que estamos viviendo tiempos apocalípticos. Y el pueblo de Dios callado y mudo, cuando tiene que estar hablando la grandeza de nuestro Dios. Observe la amonestación de David al pueblo. Aunque era joven, experto, Salomón es el hijo elegido de Dios. Luego David ofreció una oración profunda y sincera ante el pueblo. El Dios quien servía era y es y eternamente soberano, dijo. Es insuperable en grandeza, en poder, en esplendor. Toda la creación es suya. Cada bendición de su pueblo proviene de él. Y por lo tanto, todo el honor, toda la alabanza se le debe a él. En adoración a su santo nombre, David oró que Dios continuara obrando a través de Salomón y que el pueblo de Dios continuara amándole a él. Todos los creyentes pueden hacer esta oración. Tales oraciones se basan en la fe. Toda esta oración se basa en la fe. Servimos a un Dios poderoso. Servimos a un Dios soberano. Servimos a un Dios en grandeza, en poder, en esplendor, en toda la extensión de la palabra. No es Diosito. Ay, que Diosito me ayude. No lo hagas chiquito. Dios no es chiquito. Dios es Dios. En toda la extensión de la palabra. Dios. No Diosito. Ay, Diosito santo. Ay, si Dios me... No, hermano. Dios. En toda la extensión. Él es grande. Él es poderoso. El que detiene el mundo en sus manos. El que está viendo a usted y a mí. Y cada día ahí donde estamos, en Huérlaco, en San Juan, en Edimburgo, en Álamo, donde esté McAllen, el mismo momento que mira uno, lo mira a todos. Es un Dios que está en todo lugar. ¿A dónde huiré de la presencia de Dios? No puedo. Me voy a la mar profunda, ahí está Dios. Al monte más alto, ahí está Dios. ¿A dónde huiré de la presencia de Dios? No me puedo esconder, porque Dios es un Dios soberano. Salomón es reconocido como rey. Primera de Crónicas del 29, del 21 al 25. Los comentaristas del escrito dicen como una especie de continuación de la descripción de la coronación de Salomón. Este pudo haber sido una segunda ceremonia enfocada en la unción de Salomón. Además de la declaración pública de su realeza, los sacrificios presagiaban la adoración en el templo que pronto sería construida y indicaba la devoción a Dios que tenía David, Salomón y el pueblo. La devoción que tenían hacia Dios. Aunque Salomón desobedeció al Señor más adelante en su vida, en el versículo 23 muestra que la prosperidad durante el reinado de Salomón vino por mano de Dios. Las bendiciones que tuvo Salomón vino por mano de Dios. El éxito de Salomón, como de David, solo podía atributarse a Dios. Y Jehová engrandeció en extremo a Salomón a ojos de todo Israel y le dio tal gloria en su reino, cual ningún rey la tuvo antes de Israel. Y estas fueron grandes promesas que los exiliados que regresaban para los creyentes de hoy. La bendición de Dios es maravillosa y es inmesurable. Las maravillas de Dios, las bendiciones de Dios son grandes. No dude de lo que usted está pasando.
No se desespere de que la bendición o la respuesta no ha llegado. Dios va a resolver, Dios va a contestar, Dios va a obrar, pero confíe en Dios. No se desanime, no se desaliente, prosiga la meta, prosiga el blanco, hermanos. Que no hemos terminado la carrera, seguimos aquí luchando, seguimos peleando, batallamos, enfrentamos situaciones, pero sin embargo Dios te dice: hijo mío, yo estoy contigo. Dios está declarando que está con nosotros, pero hay que permanecer en su voluntad. Salomón, hermanos, hizo conforme a lo que Dios le había puesto en el corazón de él, y fue engrandecido en grande manera. Para poder usted y yo lograr, tenemos que aprender a sujetarnos a la voluntad de Dios. No queremos, pero tenemos que aprender a sujetarnos a su voluntad. Dios sigue obrando, pero usted y yo tenemos que estar preparados para recibir. En la parte última, la parte 3, donde Salomón asume el trono, ya está Salomón como rey. Aquí viene la segunda actuación de Adonais para tumbar a Salomón del trono. Mire, con amargura en sus palabras, Adonai se lamentó ante Betsabé, la madre de Salomón. El reino fue traspasado y vino a ser de mi hermano. Le llora Adonai a Betsabé, porque por Jehová era suyo. Esto refleja los sentimientos negativos de Adonai hacia su padre y hacia el Señor. También hizo una petición. Aquí viene, hermanos, la segunda trampa que usó Adonai. Esta fue su segunda petición para destronar a Salomón. Una petición ridícula. Él quería casarse con Abisag, la joven doncella que habían escogido para que estuviera con David en el tiempo ya viejo, para que le calentara su cuerpo, no se enfriara. Entonces, la última concubina de David, a cual dice que David nunca la tocó, tal matrimonio presentaría a Adonai como una amenaza para el rey. Al casarse él con la concubina de su padre, era una amenaza para el rey Salomón. Betsabé accedió, y Betsabé fue ante su hijo y le suplicó a Adonai de pedir este favor a Salomón. Pero Salomón entendió el plan de Adonai y ordenó que se le ejecutara. ¿Qué tuvo que hacer? Quitarlo del camino. Porque ¿qué iba a pasar? No se le concede esta situación, iba a seguir insistiendo para estorbar al plan de Dios. ¿Y qué se le hace? Lo manda a matar. Que se le ejecute. Había una justificación para esto, como una forma de proteger el reino. Salomón citó específicamente su unción de Dios para ser el rey del pueblo. Dios confirmó que su promesa a David se cumpliría a través de Salomón. Cuando experimentamos desafíos al seguir el plan de Dios, debemos recordar que somos solo una pequeña parte de los planes mayores de Dios, que no pueden ser frustrados por ningún complot humano. No pueden ser destruidos por ningún complot humano. Lo que Dios
ha puesto, lo que Dios ha preparado, no hay quien los planes de Dios los pueda destruir. ¿Se acuerdan? En el libro de los Hechos, cuando querían venir en contra de los discípulos, que querían encarcelarlos, golpearlos y que acabara, ¿qué le dijo este hombre? No se preocupen, si este ministerio es de los hombres, se va a acabar. Se muere el líder y se acaba todo. Pero si es de Dios, es mejor que lo dejen, para que no se miren peleando en contra de Dios, no con ellos, con Dios. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús a Saulo? ¿Qué hacía Saulo? Perseguía a los cristianos. Saulo perseguía a los cristianos, pero el ángel que le apareció, ¿qué fue lo que le dijo? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? No le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué persigues a la iglesia? ¿Por qué persigues a los cristianos? La pregunta es, ¿por qué me persigues? El que nos trata mal a nosotros es con Dios, no es con nosotros. El que habla mal del pueblo no es de nosotros, es de Dios. Escúcheme. Usted pone atención a lo que la gente diga. Lo que el enemigo quiere hacer, que salga del camino. Porque no están insultándolo a usted, están insultando a Dios. Tengan cuidado con los comentarios que escuche, no lo repita. Ore al Señor, es lo que tiene que hacer. Porque aquí podemos ver claramente la palabra, que Cristo le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo no andaba persiguiendo a Jesús, Pablo andaba persiguiendo a los cristianos. Jesús ya había sido crucificado, ya había sido resucitado, ya estaba sentado a la diestra de Dios Padre, y sin embargo dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo perseguía a la iglesia. Pues le digo, lo que tú haces o lo que tú digas en contra de un cristiano, de un siervo de Dios, lo estás haciendo a Dios, no a la persona. Tengamos cuidado con eso. La última porción para terminar. Salomón vence a todos los que están conspirando en contra de él. Según Primera de Reyes 2:26 al 46, el recién coronado rey Salomón trató con los que habían conspirado en contra de él y contra la voluntad de Dios. Al sacerdote Abiatar, hermano, otro que estaba en contra de David y de Salomón, fue desterrado a una ciudad de los levitas. Su vida fue perdonada debido a su asociación anterior con David. Joab fue ejecutado a pesar de que huyó al altar del Señor. Chumei, un hombre engañoso que había socavado a David, finalmente fue asesinado también. Estas descripciones brutales reflejan las graves consecuencias de oponerse a los planes de Dios. Todos estos personajes que se opusieron a la voluntad de Dios, ¿qué pasó? Dios acabó con ellos. ¿Cuántos de nosotros seguimos peleando en contra de la voluntad de Dios? ¿Cuántos de nosotros aún seguimos luchando para que no se cumpla la voluntad de Dios? ¿Estamos luchando? No pelee con Dios, hermano. Obedézcale, ámelo, sujétese a Él. Dios quiere lo mejor para nosotros, pero tenemos que buscarlo de corazón, no por compromiso. No venga por compromiso, no venga por quedar bien, venga porque ama a Dios y quiere que Dios le hable. La Biblia, la palabra es viva y eficaz, más penetrante que toda espada de dos filos. Es lo que dice la palabra, que la palabra es viva y eficaz,
más penetrante que toda espada de dos filos. Esto es esta palabra. A los que muchos la tienen pero nunca la leen. Muchos la tienen y nunca la abren. Esta, dice mismo Cristo dijo, escudriñar las escrituras, porque en ellas hay vida eterna. Escudriñalas, léelas, para que realmente te salves. ¿Qué le dice el apóstol? Haciendo esto, te salvarás tú y salvarás a mucha gente. Predicando esta palabra, dando este mensaje, no solamente salvas tú, sino salvas a mucha gente. Por eso es necesario que haya gente valiente, se pare a hablar esta palabra con poder y con autoridad. Póngase de pie conmigo en esta mañana. Bendito Dios. En este momento, Padre, yo vengo delante de tu presencia. Yo vengo buscando tu gracia, tu favor, tu misericordia. Yo vengo buscándote al Dios vivo, al Dios todopoderoso, al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, al Dios de Elías, al Dios de Eliseo, al Dios de David, al Dios de Salomón, a este Dios poderoso, al mismo de ayer, de hoy y de mañana. Él no cambia, Él permanece fiel. Ayúdanos, Dios, a cumplir cada uno que estamos aquí el propósito por el cual hemos sido llamados. Tú nos llamaste, tú nos escogiste para servirte, para adorarte y para bendecirte. Ahora, Dios, abre puertas, Padre, para que podamos cumplir el llamado por el cual hemos sido escogidos. Tú quebrantaste mi corazón con un propósito. Tú quebrantaste el corazón de mis hermanos con un propósito. Ahora, Dios, en tu infinita misericordia, permite que cada uno podamos cumplir el propósito tuyo y hagamos tu voluntad para tu honra y tu gloria. Grande es tu nombre. Grande es tu nombre y digno de suprema alabanza. Yo te adoro en esta mañana y te bendigo y declaro vida, salud para este pueblo. Yo vengo declarando vida, salud para este pueblo y su familia, su descendencia, en el nombre de Jesús. Victoria al pueblo tuyo. Victoria al pueblo tuyo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.